que era algo de que no había, de que estaba mal, pero en realidad es que no habilité luego el micrófono. ¿Cómo están? Bien, gracias a usted, profe. Bueno, usted, profesor. Bien, 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 bien. A las 3:40 era nuestra clase, ¿verdad? Sí, profe. A las 3:40, sí. Sí, así mismo. Profe. Ok, ok, ok. Con Ahí la veo que está enfermedad de la Mauricio época, el Rivarola. resfriado. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Bueno, yo hoy quería ver un poquitito con ustedes un tema que a mí me parece muy importante en el marco del derecho de los contratos que tiene que ver con la responsabilidad precontractual. Y para entrar un poquitito en tema, les quería nuevamente volver un poquitito retrospectivamente a ver qué es lo que interpretan ustedes que constituye un contrato propiamente. El acuerdo de voluntades, profesor. Sí, pero acuerdo de voluntades sobre qué? De las partes. Sobre un objetivo. Sobre derechos patrimoniales. Sobre derechos patrimoniales. Y es justamente eso, lo que por suerte se dio una suerte de integración en el concepto. Volviendo un poquito atrás, lo que nosotros habíamos dicho es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Que va a regir los derechos patrimoniales de las partes y que tiene una principal característica que nosotros habíamos visto en clases pasadas, que nosotros habíamos dicho que era la principal característica que tenían los contratos. ¿Cuál les parece que era esa característica? Exigibilidad. Bilateralidad. La exigibilidad. Propiamente, la diferencia que existe entre el contrato y cualquier otro acuerdo es que el contrato puede ser exigido. A diferencia de lo que es, por ejemplo, un acuerdo al cual yo llegué con mi papá para ir a una cancha, ese acuerdo que yo llevo con mi papá para irme a la cancha es un acuerdo en cierto sentido social, moral, familiar, lo que fuere, pero no tiene un contenido patrimonial. Entonces, al no tener un contenido patrimonial, él no puede exigirme o no puede pedirle a un juez para que me obligue a mí a que yo cumpla esa prestación. Ahora, si yo compro 10 entradas para la cancha, ese es propiamente un contrato de compra-venta en el cual yo estoy dando dinero y en el cual a mí me tienen que dar esas entradas para que yo pueda acceder al espectáculo. Entonces, el contrato, la gran característica que tiene, la gran particularidad, es justamente la exigibilidad, que yo le puedo exigir a otra persona a que haga algo, a que dé algo o a que no haga algo, y eso lo hago a través del juez, ¿verdad? O sea, yo, en el caso de que esa persona voluntariamente no quiera cumplir, yo me voy y le pido a un juez, bueno, señor juez, oblíguele al señor Rubensowski a que me dé las 10 entradas que yo le compré. Oblíguele a que me dé la computadora que yo le compré y que él me tiene que, yo le pagué $500 y él me tiene que dar esa computadora. Entonces, el contrato tiene la característica que, como nosotros decimos, es la exigibilidad. Y habíamos dicho nosotros en la clase, en la clase que habíamos hablado, de que la principal limitante o el principal limitante del contrato es que tiene que ser conforme a la moral, conforme a las buenas costumbres y que tiene que ser lícito el objeto. Por eso decíamos nosotros, si yo acuerdo con la señora Nelly Cortesi de que ella me va a proveer camiones de marihuana para que yo venda marihuana en la facultad, ese, por más que es un acuerdo sobre derechos patrimoniales, yo le voy a pagar, ella va a traer la marihuana, en realidad el problema que vamos a tener con ese acuerdo es que es un acuerdo ilícito. ¿Por qué? Porque la venta de estupefacientes está prohibida. Entonces, el contrato va a ser acuerdo de voluntades, va a ser sobre derechos patrimoniales, va a tener la característica de la exigibilidad, pero el problema que también nosotros tenemos que ver es si es conforme a la moral, conforme a las buenas costumbres y si es lícito.
Hasta acá, ¿me siguen? Preguntas, respuestas, comentarios, lo que sea. Ahí, Mauricio. Profe, sobre el ejemplo que diste nomás, una consulta medio tonta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no es para la venta la cantidad de drogas o sea, es para consumo propio, ponele, ¿verdad? O sea, digamos Claro. que la marihuana en ciertos países está realmente permitida hasta un porcentaje, pero si vos compras, vamos a ir al por mayor, hablando mal y rápido. Eso Claro. es nulo, pero porque es ilegal nomás, ¿verdad? Claro. Y ahí habrá que ver el contenido contractual. Si el contenido contractual está prohibido, el contrato cae, ¿verdad? Pero si el contenido está permitido, el contrato... Fíjate vos que si, por ejemplo, como vos, tu ejemplo es, por ejemplo, qué sé yo, California, que es un estado donde está permitido, ¿verdad? Si 10 gramos de marihuana en California están permitidos y yo me voy y le vendo a una persona 9 gramos, ese es un contrato de compraventa, pues yo le estoy vendiendo 9 gramos, él me está comprando y ese contrato sería absolutamente lícito. Ahora, si en el estado de California más de 9 o más de 10 gramos es considerado, qué sé yo, una operación de narcotráfico o de estupefacientes, de venta de estupefacientes prohibida, obviamente ese acuerdo, ese mega acuerdo para comprar 500 kilos de marihuana va a ser prohibido, ¿verdad? Entonces depende mucho del objeto contractual, ¿verdad? Siempre lo que vamos a observar es si lo que nosotros estamos contratando, si sobre lo que nosotros estamos contratando, si el acuerdo entre las partes tiene o no un objeto lícito, tiene o no, está o no prohibido, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo en la clase que habíamos hablado sobre el tema de los contratos inmorales, sobre los contratos que van en contra de la buena fe. Y, por ejemplo, hace, qué sé yo, 50, 60 años atrás, el contrato en el cual una mujer prestaba servicios para, o por lo menos cedía su imagen para una revista en la cual ella iba a salir desnuda, eran considerados contratos inmorales. Y eran contratos nulos, ¿verdad? Porque estaban en contra de la moral de ese tiempo, es decir, de lo que la sociedad consideraba como aceptable en ese tiempo, que consideraba eso inaceptable, entonces esos contratos estaban prohibidos. Hoy en día, esos contratos son totalmente válidos, ¿verdad? Nadie en su sano juicio diría de que el contrato debe caer porque es inmoral. O sea, hoy se dice, sí, puedo estar a favor o puedo estar en contra, pero no hay una condena social tan marcada como existía hasta 50, 60 años atrás. Entonces, una cantidad de contratos hoy se ven con mejor perspectiva de lo que se veían anteriormente. Pero siguen habiendo muchos contratos que son tildados de inmorales. Por ejemplo, el contrato de prostitución, el contrato de corretaje sexual, vamos a decir, hasta hoy día, por lo menos en la jurisprudencia se viene desarrollando de que es un contrato nulo, ¿verdad? O sea, el contrato en virtud del cual una de las partes consigue que otra se someta o preste sus servicios sexuales, entonces estaría prohibido. Yo me acuerdo de un famoso caso, no sé si les conté ya, jugaba Cerro, jugaba contra Olimpia y bueno, y Cerro perdió ese partido, creo que perdió 2-3-0. Una vez más. Una vez más. Y cuando pierde ese partido, no tuvieron mejor idea los jugadores de Cerro que agarrar y contratar a unas chicas, ¿verdad? Y irse y hacer una fiesta con las chicas. Y justamente en ese contrato, el problema fue de que los jugadores contactaron con una señora que era el vínculo con las chicas, ¿verdad? Con las chicas con las cuales los jugadores estuvieron. Y bueno, los jugadores se retuvieron 2 o 3 días con esas chicas y finalmente lo que ocurrió fue de que
no les pagaron lo que le habían prometido a esas chicas. Entonces, la señora estaba muy enojada y reclamó eso. O sea, reclamó de que los jugadores del Cerro no pagaron por las fiestas que tuvieron con las chicas y que ella le había conseguido a esas chicas para que se vayan con los jugadores. Y ese es un caso clásico en el cual, si bien el contrato, el contrato en sí o el acuerdo de voluntades se dio sobre derechos patrimoniales porque había plata involucrada, el problema era la moralidad de ese contrato o lo que se podía considerar como moral o no en cuanto a el contrato en sí. Y se determinó, o sea, o por lo menos en cierto sentido se estableció de que ese contrato era un contrato nulo. ¿Por qué? Porque trataba sobre el comercio sexual. Entonces, eso es lo que tuvo que ver con el tema de ese caso, ¿verdad? Que yo me enteré de ese caso porque me fui a fotocopiar un expediente al tribunal y abrí ese diario Extra o Crónica, uno de esos, y ahí vi que ese caso era muy famoso, ¿verdad? Entonces, lo que quería nomás decir otra vez es de que el contrato siempre está limitado por lo que es la moral, las buenas costumbres y por lo que es la licitud. Ahora, determinar si un contrato es moral o inmoral, si está en contra de la buena fe o en contra o no, ¿verdad? Ya es mucho más complicado, ¿verdad? Si es en contra de la buena costumbre o no, es mucho más complicado porque son principios muy subjetivos. O sea, a una persona le puede parecer moral y a otra persona le puede parecer inmoral, ¿verdad? Entonces, los jueces, la recomendación que se le da a los jueces es que, salvo que el caso sea muy claro, se tome mucho cuidado y con mucha prudencia el caso. En Inglaterra, por ejemplo, hubo un famoso caso en el cual un señor que estaba casado con una señora, ¿verdad? Le regaló al amante una cantidad de joyas. Joyas, pero por cientos de miles de libras, ¿verdad? Y entonces la esposa planteó o hizo un planteamiento muy interesante y dijo: la donación que realizó mi marido es nula. ¿Por qué? Porque él realizó esa donación en virtud a una relación extramatrimonial que él estaba teniendo con una persona. Entonces, todo lo que derive de ese contrato es nulo. Y a través de ese principio se anuló ese contrato y ella pudo recuperar esas joyas que el marido le había justamente transferido a la amante, ¿verdad? Entonces, para que vean nomás cómo el concepto de ilicitud y el concepto de moral y buena costumbre limita la libertad contractual que de repente las partes pueden tener. Ustedes me están escuchando bien porque veo que de repente el video se pausa. Sí, ¿Se me escucha profe. bien? Excelente. Sí, profe. Es que- Una pregunta. Excelente. Una pregunta. Tengo el contrato con los jugadores o el contrato del médico para atender a un paciente, ¿son de obligaciones de resultado o de medio? Porque el jugador se le contrata para jugar, no es para que gane el partido lo mismo que el médico, para operar y que pueda haber complicación. Claro, no, son todos, esos son contratos de medios. De hecho, que todo lo que es la profesión de abogado, como la profesión médica, son contratos de medios, ¿verdad? O sea, yo no, le contrato al cirujano para que le opere a mi papá, pero yo no puedo exigirle a él: le vas a operar a mi papá y le vas a salvar, ¿verdad? Solamente ahí, si es que le operas y le salvas, te pago tu honorario. No. O sea, él opera y por la operación se cobra independientemente de que fallezca o no la persona en la mesa de operación, ¿verdad? Y eso es un concepto muy interesante porque de repente los clientes dicen: no, yo en realidad yo te voy a pagar el juicio solamente si vos ganás. No,
sea, el Tu trabajo. el trabajo del abogado, todo lo que hizo el profesional es justamente, quiere ganar, pero puede que sí, como puede que no, ¿verdad? Son elementos externos de repente lo que determinan de que ese trabajo finalice de buena manera o no. En la medicina hay millones de factores que intervienen, como en la abogacía hay millones de factores que intervienen, ¿verdad? Entonces, por eso se interpreta que todas esas son obligaciones de medio, ¿verdad? No buscando un resultado determinado. Gracias. Doctor, No, una por favor. consulta. Sí. Con el contrato privado de compra y venta de un inmueble sería, doctor, que se podría, por ejemplo, yo estoy casado con una persona, ¿verdad? Un ejemplo nomás doy. Estoy casado, ¿verdad? Y Ejemplo nomás. yo, perdón, Ejemplo nomás. un ejemplo O nomás. real. Muy familiares, muy familiar. Mm. Y estoy casado con esa persona, una persona, ¿verdad? Y yo adquirí, compré, hice un contrato privado de compra y venta de un inmueble, del cual ya pagué todo ya, ¿verdad? Y supongamos que yo no quiera hacerle saber a mi señora que yo compré ese terreno y quiero hacer pasar ese contrato privado a nombre de otra persona. No se puede, Sí. doctor. Sí, si es contrato privado, ahí hay que ser precisos, ¿verdad? El contrato privado es un acuerdo de voluntades que va a regir los derechos patrimoniales de las partes, pero el problema es que el contrato privado solamente tiene efecto entre las partes, ¿no? Y el efecto con respecto a los terceros recién se va a dar una vez inscripto ese contrato en la Dirección General de los Registros Públicos. Es decir, hasta tanto no se haga la escritura y no se inscriban los registros públicos, ese contrato privado es solamente entre esas partes y no tiene ningún efecto con respecto a los terceros. Es decir, por ejemplo, si esa persona vamos a poner un caso, ¿verdad? Juan Sánchez le transfiere primero a Oscar Aponte por contrato privado y después le transfiere al señor Rubén Soski también por contrato privado. O sea, dos veces transfiere, ¿verdad? Quien va a tener derecho al dominio de esa propiedad va a ser el primero que inscriba en los registros públicos, porque recién a partir de la inscripción en el registro público, ese contrato tiene efecto contra tercero. Hasta tanto no se inscriba, no tiene efecto contra tercero. Por eso que es tan importante que cuando ustedes hacen un contrato privado, sea de inmuebles o sea de vehículos, rápidamente hagan la escritura pública, porque si ustedes no hacen rápidamente la escritura pública, podría haber otra transferencia o podría haber otra persona que tenga derecho a inscribir, se les va a adelantar y ustedes van a perder la propiedad. Entonces, en tu caso, Marcelo, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí, doctor. En tu caso, perfectamente podés hacer lo que vos dijiste, ¿verdad? De hecho, van a ver ustedes que en las concesionarias, por ejemplo, de vehículos, de repente se va una persona y compra, ¿verdad? Me voy yo y compro el vehículo, compro en Toyota. Y entonces lo que me dice a mí es, tráeme la orden para ver aquí en la escritura, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, me voy, compro la camioneta y después le vendo a el señor Rubén Soski, él agarra y dice, no, yo también le quiero vender a Higinio, Higinio después le vende a Gloria y Gloria le vende después a María Esther. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después Toyotoshi me va a decir, ¿y a quién le transfiero? Y yo le digo a María Esther, porque se dio una cantidad de ventas y al final de cuentas a mí me conviene que ya directamente se le transfiera a la persona que es la propietaria, ¿verdad? Si en el medio de todas esas transferencias uno de ellos conseguía inscribir a nombre suyo por de alguna manera, ese es el que tiene la propiedad de este vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes puedan agarrar y inscribir lo más rápidamente posible esas propiedades. La señora Neji me quería hacer una pregunta. Sí, profe, yo quiero consultarte una situación que está ocurriendo mucho en la realidad hoy día. Es un contrato
por ejemplo, con un abogado, un profesional abogado que va a abrirle convocatoria, un juicio de convocatoria de acreedores. Le hace un contrato como que él va a ser su administrador también, ¿verdad? Porque así es lo que figura en el contrato, administración de supuestamente lo que va a administrar para después hacer los pagos supuestamente a los proveedores, ¿verdad? Cosa que sabemos que así no funciona, a los acreedores, perdón, sabemos que así no funciona el juicio en sí, ¿verdad? Aparte le da el poder general para poder presentarse en el juicio, ¿verdad? Como abogado. ¿Qué pasa si esta persona le quiere revocar el poder a este abogado? El contrato, ¿cómo quedaría ahí entre las partes, doctor? ¿Le puede obligar este profesional abogado a esa persona a continuar con él? ¿O No. cómo le puede obligar algo? El contrato de mandato tiene la particularidad que es un contrato de extrema confianza, ¿verdad? Entonces, el principio es de que si yo le doy el mandato a alguien es porque estoy confiando, ¿verdad? Ahora, yo puedo revocar ese mandato cuando yo quiera. El contrato de mandato yo puedo revocar cuando a mí se me antoje, ¿verdad? Por eso que el abogado puede, al abogado se le puede revocar el poder cuando el mandante quiera, ¿verdad? Y el mandatario solamente responde justamente a las órdenes que le da el mandante. O sea que se puede revocar sin ningún problema. Entonces el poder dentro del juicio le revoca automáticamente con otro poder abogado. Sí. Y el contrato que tiene con él aparte firmado, doctor. Y ahí tendría que ver la posibilidad o de ver si es que hay alguna cláusula de rescisión por la cual pueda dejar sin efecto o hacer la resolución del contrato si es que corresponde, ¿verdad? Si no hay, por ejemplo, plazo, podría haber una analogía con la prestación de servicios y entonces lo único que le va a bastar es una notificación y ya le deja de lado. Habría que ver cómo se configuró. Sí. ¿Cómo está el contrato, verdad? ¿Cómo está el contrato? Sí, mismo. Dale. Gracias, profe. No, por favor. Lo que les quería decir nomás es que ustedes vieron ya lo que tiene que ver con la formación del contrato, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Se acuerdan de esa clase? ¿Alguien se acuerda de esa clase sobre formación del contrato? O sea, sobre cómo se forma el contrato. Que existe un acuerdo de consentimiento. Sí, ¿cómo Requisito 673. Sí, ¿cómo se forma? ¿Se acuerdan que tenía que haber? Que la lección 5. ¿Con quién dio la lección 5? Fue la clase anterior. Para mí que se conectaron a la clase de la lección 5, merendaron, vieron la novela, después ahí estaba dando showmatch, no sé qué vieron ahí. Esa fue una clase de 10 minutos nomás, doctor, porque no les dio el tiempo, encimaron 2 lecciones, entonces no quedó muy claro. Ajá, ok, bueno, entonces, fíjense ustedes. Sí. Usted habló sobre el consentimiento, el objeto y la forma. Esos eran los requisitos esenciales según el artículo 673. Eso tengo en mis apuntes. Claro, pero acuérdense un poco cómo se va para que nosotros digamos. Bueno. Me parece que hay un micrófono ahí. Para que nosotros digamos, se formó el contrato. ¿Qué es lo que tenemos que tener? No debería ser firma de las dos partes. Acuerdo de voluntades. Claro, el acuerdo de voluntades, pero fíjense, por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, está llegando el 21 de septiembre y yo quiero regalarle flores a una amiga, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es yo me voy a una florería
y me pasan a mí un detalle de los precios. Ese detalle de los precios es justamente lo que se denomina contractualmente una oferta, ¿verdad? Es una proposición contractual, ¿verdad? A mí me están proponiendo que si yo acepto eso, ellos me pueden vender esas rosas a 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, bueno, el precio que sea, ¿verdad? Entonces, Oferta y aceptación, profe. ¿cómo? Oferta y aceptación. Oferta y aceptación. Siempre en contrato, acuérdense ustedes que se tiene que dar lo que se denomina la oferta, que es la proposición contractual. O sea, fíjense ustedes cuando hay una proposición matrimonial que es, le propone una persona a la otra casarse, y en la proposición contractual lo que le propone una persona a la otra es contratar, ¿verdad? Entonces, si yo les digo a ustedes, les vendo esta lapicera y les vendo a 150.000 guaraníes, esa es una oferta. Y ustedes me pueden decir, sí o no, estás loco, no vale 150.000. Entonces, en el caso de que haya oferta, o sea, yo les ofrezca a ustedes vender la lapicera y ustedes me acepten, hay lo que se denomina consentimiento, consentir. Acuérdense ustedes de la palabra consentir, que es sentir juntos, es decir, cuando hay una oferta y una aceptación, se configura, se formaliza el contrato, ¿verdad? Y por eso el tema de la formación del contrato es un tema que es de cierta manera muy complejo. ¿Por qué? Porque hay veces que la formación del contrato es muy simple y hay veces que la formación del contrato es muy complicada y lleva meses para que ocurra. Hay veces que la formación del contrato es un minuto y hay veces que la formación del contrato puede llevar años. Y le doy un ejemplo. Me voy yo justamente a la florería y digo, ¿cuánto está a cuánto está el arreglo de flores? 300.000. Bueno, pago. La formación del contrato, la oferta que ellos me hicieron de los 300.000, más la aceptación mía, fue un segundo. Pero sin embargo, si ustedes me dicen, profesor, yo quiero vender este edificio de departamento que era de mi papá, que yo heredé, y yo le digo, bueno, voy a revisar, ¿verdad? Voy a traer un tasador para saber cuánto vale. Bueno, viene un día el tasador. Después le digo yo, bueno, voy a traer una persona que sepa de la parte de la estabilidad del edificio. Traigo una persona que sabe sobre la estabilidad del edificio. Después le digo yo, voy a traer un desarrollador inmobiliario que tengo que traerle de Argentina, que va a ver si la zona da como para hacer un emprendimiento ahí. Le traigo al tipo. Después les pido a ustedes los planos municipales para ver si todo está en regla. Les pido a ustedes la habilitación del edificio, a ver si es que tiene, por ejemplo, el tema del PCI, o sea, de la prevención contra incendio. Les pido a ustedes los títulos de propiedad, a ver si no hay ni un embargo, si no hay una inhibición. O sea, entre todos esos requerimientos que yo le estoy pidiendo a ustedes, tarda una cantidad de meses. Y después están los requerimientos de ustedes, porque ustedes me dicen, ¿y cómo va a pagar? Y yo le digo, yo quiero que ustedes me fraccionen. Y ustedes me dicen, no, pero yo quiero cobrar ya ahora. Y yo le digo, no, si yo te voy a cobrar ahora, te voy a pagar 1% de interés por mes. Y ustedes me dicen, no, yo quiero 0,5. Lo que quiero darles a entender con esto es que la formación del contrato, la negociación entre las partes puede durar muchísimo, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad del contrato, ¿verdad? Puede ser o un segundo, como el caso de la rosa, o años, ¿verdad? Y lo que siempre hay que ver para determinar si existió o no contrato es, existió oferta y aceptación, entonces hay contrato. Si hay oferta y hay aceptación, se dio el contrato. Por eso que los americanos le llaman la teoría del espejo. ¿Por qué la teoría del espejo? Porque se tiene que reflejar la oferta y la aceptación de manera igual. De manera igual. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, les vendo esta lapicera a 150.000 y viene, qué sé yo, Antonia Gómez y me dice, no, profesor, yo te voy a pagar 100.000. ¿Hay o no la teoría del espejo?
¿Está o no la aceptación conforme a la oferta? Mauricio. Sí, en realidad sí se configura el contrato, pero porque está demostrando la voluntad de querer comprar o no. No, porque no hay oferta. Ella quiere comprar, pero me quiere comprar a menos. Yo tengo que venderle a menos. Yo le dije, si No no, hay La aceptación teoría del espejo no existe. profe. No hay aceptación, hay la oferta, pero no hay aceptación. Profe, no hay la teoría del espejo. Hubo no hay la teoría del oferta, espejo. pero no, porque Porque no yo, hay aceptación. claro, la aceptación de lo que ella me dice es, yo te voy a pagar 100.000. En realidad, conforme al Código Civil, eso es una nueva oferta. O sea, ella lo que me está diciendo es, yo no te voy a pagar 150.000, yo te voy a pagar 100.000. Y ahí otra vez me vuelve a mí y yo le puedo decir, ¿acepto o no? El precio de 150.000. Entonces lo que siempre hay que ver es si la oferta se compadece con la aceptación. Si la oferta y la aceptación coinciden y se da la teoría del espejo, nosotros tenemos contrato. Si no se condice la oferta con la aceptación, no tenemos consentimiento. ¿Qué pasó, Marcelo? Sí, doctor, ¿y cómo sería si en caso que me proponga que el precio de ese material que usted mostró sea de 150 y yo le diga que le pago 200, por decirte así que algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? ¿Qué Y yo voy a nombre aceptar. tendría? Yo personalmente voy a aceptar. ¿Y la teoría del espejo, cómo sería? No, y ahí no está de acuerdo a lo que yo te oferté, pero vos me decís que es más, ¿verdad? Sí, Y ahí yo voy a aceptar. Y ahí sí se da la teoría del espejo. Siempre tiene que darse la teoría del espejo. claro, perfecto, doctor. Ahora, si no sos un narco, rara vez alguien te va a ofrecer más de lo que vos estás ofreciendo, ¿verdad? Solamente en el caso de los narcos ofrecen más de lo que uno pide, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que les quería decir nomás es de que en en el periodo de negociación, cuando yo les pido a ustedes los documentos, cuando yo les pido a ustedes que me traigan, que me informen, que me traigan, cuando yo me voy y hago la tasación, en todo ese periodo de negociación en el cual yo voy viendo si es que le voy a comprar o no a ustedes la propiedad y si es que cuánto les voy a ofertar a ustedes por la propiedad, en todo ese periodo se llama la fase precontractual. ¿Por qué? Porque es antes de que exista oferta y aceptación, antes que se dé la teoría del espejo, antes que se vinculen las partes. Entonces, en ese periodo, en la fase precontractual, lo que la doctrina se comenzó a preguntar es, ahí no hay contrato, entonces las partes pueden hacer lo que quieren, las partes pueden parar cuando quieren la negociación, pueden irse y negociar con otro, pueden ellos disponer como ellos quieren, o hay ciertos criterios para negociar en en la fase precontractual. Y justamente ahí nuestro Código Civil tiene una disposición que dice que las partes tienen que obrar de buena fe, tanto en las negociaciones como en la formación del contrato, ¿verdad? Como en la conclusión más bien del contrato y también en la etapa postcontractual. Es decir, las partes tienen que obrar de buena fe desde un inicio de las negociaciones hasta el final. Esto nos da pie para decir de que el código incorpora la teoría que hace responsable a las partes si es que obraron de mala fe al negociar. Entonces, ustedes van a ver ahí, en lo que tiene que ver con la fase precontractual, que hay una cantidad de deberes que tienen las partes para seguir en esa fase precontractual. Si, por ejemplo, Gloria Ramírez
Me dice a mí, profesor, yo tengo acá una fábrica que era de mi familia y en esa fábrica nosotros fabricamos aopoí, cosas típicas, tenemos muchos obreros que están trabajando acá, tenemos máquinas también que utilizamos. Y yo le digo, Gloria, qué interesante, yo querría ver para invertir en tu empresa y de repente comprarle. Bueno, dale, me dice. Y le digo yo, pero yo necesito que vos me pases un plan de cómo operan ustedes, quiénes son los proveedores de ustedes, porque yo necesito saber cuánto vale tu empresa. Entonces quiero saber quiénes son los proveedores de ustedes, que me pases el balance, la rentabilidad de ustedes, que me pases qué modelo de máquinas tienen, quiénes son sus empleados. Ella me pasa todo el detalle de todo lo que es su negocio. ¿Y qué hago yo? Yo, en vez de comprarle la empresa, me voy y digo, pero espera un momentito, a mí me va a salir más barato si es que yo ya tengo toda la información de Gloria, agarro yo y yo me voy y monto la misma fábrica, a sus empleados le ofrezco un poquito más, le traigo por un poco más de sueldo, yo ya sé quiénes son sus proveedores, yo ya sé cuál es su ratio de rentabilidad, yo ya sé todo. Entonces, yo uso toda la información que yo conseguí al negociar con ella para armar mi negocio. Entonces, ese es un caso típico de responsabilidad precontractual porque yo me apoderé del know-how del negocio, de todo lo que yo tenía que saber del negocio, de toda la parte del conocimiento del negocio para montar mi propio negocio. Y obré o no, yo con buena fe. No, no obró con buena fe. No. No, porque yo en todo momento, desde que ella me dio la información, ya no tenía más ningún interés en comprarle la empresa. Yo lo que quería netamente era usar toda la información que ella me dio para, obviamente, agarrar y armar mi empresa. Por eso que una recomendación que yo les hago, y siempre cuando hablamos de fase precontractual, yo les hago la recomendación de que el día de mañana cuando ustedes remitan sus presupuestos por trabajo, que si yo les pidan, por ejemplo, la redacción de un contrato o les pidan la intervención en un juicio o una asesoría determinada, que ustedes pongan en el encabezado de que la información que ustedes están brindando en ese presupuesto, la información que ustedes están brindando en virtud a lo que están plasmando que va a ser el presupuesto de ustedes, es estrictamente confidencial. Porque o si no, lo que pasa con los clientes es se van y imprimen el presupuesto del doctor Rubén Soski y se van y le dicen a la doctora Neji, le dicen, mira, el doctor Rubén me presupuestó 10 millones de guaraníes por este juicio. Vos me podés presupuestar menos y él va a hacer todo esto. Vos me podés presupuestar menos y se va la doctora Neji y dice, sí, sí, quiere agarrar el juicio y dice, bueno, sí, 9,5. Y después, ese 9,5 de la doctora Neji se van y le muestran a la doctora Antonia y le dicen, mira, la doctora Neji me presupuestó 9,5. Me puede presupuestar menos y ahí va a 8, a 7, a 6. Y van bajando, y van jugando con eso de usar la información de un presupuesto para obtener que otro les baje, ¿verdad? Pero por eso es muy importante que ustedes pongan de que la información brindada y el presupuesto es al solo efecto como único recipiendario de esa información es la persona a la cual ustedes le están enviando. Él no lo puede usar para otro, porque si él usa para otro, va a irse y le va a decir al otro de que le están presupuestando a ustedes menos y bueno, y para ir bajando eso, ¿no? Con razón que ahora se hace tanto, se pone casi en todos los contratos la cláusula de confidencialidad. Claro, pues si no, y eso tiene una pena, doctor, porque claro, muchos ponen y se dan la vuelta y cuentan todo lo que firmaron en el contrato y ahí ya otra vez el boca a boca se claro, hace lo que usted acaba de decir. claro, en el caso de que esa cláusula de confidencialidad se quiebre, perfectamente se pueden pedir daño y perjuicio, ¿verdad? Porque justamente lo que no se puede hacer es
informaciones y documentos que una de las partes categorizó como confidenciales y que no quiere que justamente eso se divulgue, que esos documentos vayan a ser divulgados, ¿verdad? Porque o si no lo que puede ocurrir es que esa parte se ve justamente perjudicada. Y yo tengo que tener la seguridad de que cuando negocio con ustedes, yo estoy negociando lealmente y sin la preocupación de que, no, este va a vender mi información, se va a ir y va a llevar y va a comparar con otro. El otro día me llama una prima justamente que es arquitecta y bueno, y ella tenía le pide a un señor de mucho dinero, ¿verdad? Le había pedido de que le haga el diseño completo de interiores de una casa en San Bernardino. Todo lo que tenía que ver con muebles, equipamiento en la casa, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la disposición, ¿verdad? Interna de la casa, decoración, todo. Bueno, ¿y qué pasa? Le pide que le haga todo eso y que después que le haga una suerte de proyecto de cómo iba a ser, y entonces para que él vea si es que le gustaba o no. Bueno, le manda todo el proyecto y él agarra y dice, no, en realidad que no estoy muy conforme, todavía no voy a hacer ahora. Bueno, deja así. Después ella ve que esa casa se publicó en una revista, todas las fotos, se publicaron las fotos de la casa y eran exactamente las distribuciones y exactamente la decoración que ella le había proyectado a ese señor. Es decir, ¿qué es lo que él hizo? Él usó toda la información que ella le proveyó en la fase precontractual, en la fase de la negociación, porque no llegaron a una teoría del espejo de acuerdo de oferta de aceptación. O sea, él no aceptó el presupuesto de ella, pero él lo que hizo fue todo lo que recabó en la fase precontractual, usó y hizo una casa igualita a lo que ella le había proyectado, ¿verdad? Entonces, ese es un caso evidente de responsabilidad precontractual, porque se van y usan todo lo que recibieron de la negociación justamente para ir y hacer el mismo contrato sin pagar. O sea, lo que hicieron fue recurrir, o sea, ver toda la información y esa información usaron todo ese know-how, todo lo que ya le dispusieron de cómo iba a ser y hicieron la casa en ese sentido. Lo cual ocurre también porque los arquitectos de repente dicen, no, yo te voy a hacer el anteproyecto y yo el anteproyecto no te voy a cobrar y si vos construís, entonces bien, o si no, el anteproyecto queda libre. Entonces mucha gente lo que hace es, le hacen el anteproyecto y no construye con esa persona y sin embargo usa ese diseño, usa esa idea del arquitecto y desarrolla con, por ejemplo, un contratista que no le va a cobrar lo que le iba a cobrar el arquitecto. Entonces, Profe, es muy delicado, ¿verdad? Porque usan la información confidencial de la etapa de negociación. Sí, profe, qué raro porque yo tengo entendido que los arquitectos cobran su anteproyecto. Igual sí, si no le vas a contratar, ellos igual te dan su presupuesto y su hay que pagar. honorario. Sí, Claro, pasa que hay veces que ellos dicen, por ejemplo, el anteproyecto yo no te cobro si es que construyo contigo, ¿verdad? Entonces ya no te cobran el anteproyecto. O por ejemplo, te hacen una suerte de dibujo y te dicen, mira, Un un borrador y te dicen, mira, esto va a ser el dibujo de tu casa y por ejemplo la persona dice, bueno, pero ahora yo todavía no puedo hacer. Sin embargo, después el arquitecto se entera de que todo ese dibujo fue tomado como para hacer la casa, ¿verdad? Lo ideal
sería como dice Lauri en el sentido de que el arquitecto cobre el anteproyecto, ¿verdad? Sí, porque yo ya contraté así, bueno, en mi caso, mi experiencia con 2 arquitectos, yo ya llegué a hablar y Sí, ellos sí me cobraban su anteproyecto, ¿no? su anteproyecto. Claro. Pero te vas a dar cuenta que si ellos van a construir, generalmente ellos no cobran el anteproyecto, porque la parte gruesa, vamos a decir, de su trabajo, o sea, lo que más ganan es en la ejecución de la obra, ¿verdad? No tanto en el anteproyecto, vamos a decir. Entonces, pero hay veces que ellos te dicen, te voy a hacer anteproyecto y si te gusta, agarrar, y si no te gusta, bueno, no construimos, ¿verdad? Y entonces, el enganche es teóricamente el anteproyecto, y si no te cobran, bueno, no cobran el anteproyecto, pero si vos te vas y usás, es un problema porque vos estás usando la información de ese arquitecto, ¿verdad? Y entonces, hay varias profesiones, varios negocios en los cuales te piden una suerte de muestra para después contratar o no. Y por ejemplo, en el tema de diseño de interiores, bueno, dibujarme cómo va a ser mi casa, qué mueble va a tener, y después yo veo. O por ejemplo, un mueble de la tele, por ejemplo. Y se van y dicen, ¿en cuánto más o menos va a salir un mueble de la tele? Dibujame pues algo. Bueno, y le dibuja todo el mueble de la tele y le dice, esto va a salir 10 millones. Y se va y no le paga al que le hizo el dibujo del mueble de la tele, y se va y le contrata a un carpintero y directamente hace con ese carpintero. Entonces, por eso que es muy importante que ustedes vean cuando le están asesorando a esas personas, de que traten de cubrirse de que toda la información que se dé y todo lo que se brinde en esa fase precontractual, ¿verdad? Sea todo confidencial y no pueda ser usado, porque si no, van a usar sí o sí para otras cosas. Señor Rubén, tenía una pregunta. Siguiendo la idea de su pariente, la arquitecta, si ella comprueba de que se usó su anteproyecto, ¿usted qué le recomendaría? ¿Hacer un juicio por incumplimiento de eso o se va por el lado del derecho intelectual de que le copió la idea? Muy difícil el tema del derecho intelectual, porque fíjense ustedes que va a tener que tener registrado, va a ser, yo creo que lo más fácil ahí va a ser justamente una demanda por quiebre del deber precontractual, diciendo, obró de mala fe, o sea, él lo que quería era que se hagan todos los diseños para después decir de que no le gustó y contratar con otro. Y la prueba es su dibujo, es su proyecto. Es el dibujo que ella le dio, que es exactamente igual al proyecto que él ejecutó. Y por ejemplo, mejor va a ser si eso se hubiese enviado, por ejemplo, por WhatsApp o por mail o por lo que fuere, que se puede comprobar la fecha de envío de ese dibujo, la fecha de envío de ese WhatsApp. Entonces ahí ya se configura, ¿verdad? Fíjense ustedes, la fase precontractual también es muy interesante, por ejemplo, cuando yo tengo que custodiar una cosa en virtud a un contrato. Por ejemplo, qué sé yo, me voy a Perfecta y quiero comprar una camioneta y me dan la nueva X6 y me dicen, señor, ¿puedes probar la camioneta? Y me voy yo y demasiado me gusta la camioneta y me voy ahí a ahora el Chaco y le comienzo a acelerar a full. Y en un momento dado agarro y reviento la camioneta. Reviento y se plantea el problema de cómo hacemos con los daños, ¿verdad? Porque no hubo contrato, yo no compré la camioneta, ellos me prestaban la camioneta para que yo justamente pruebe para ver si compraba, ¿verdad? Pero yo tenía el deber de custodiar, porque a mí me prestaban esa camioneta al solo efecto de que yo pruebe para saber si podía comprar o no, ¿verdad? Y esto es bien frecuente, ¿verdad?
autos que se quitan para probar y que se chocan o pasa lo que fuera, ¿verdad? Me acuerdo yo, y yo creo que también es una cuestión precontractual la que se da, por ejemplo, en los supermercados o en los BI. Yo me fui la otra vez al BI, me acuerdo que quería comprar, qué sé yo, quería comprar cerveza, giro con alcohol, bam, tiro una botella de vino y revienta, ¿verdad? Y obviamente me cobraron la botella, pero ustedes comienzan a pensar y dicen, che, pues acá no hubo contrato, o sea, no hubo oferta, no hubo aceptación. Entonces, ¿por qué le están cobrando? Le están cobrando por un daño, por un accidente que se dio, y también tiene que ver con una teórica fase precontractual, ¿verdad? Pero tampoco podría ser fase precontractual porque yo nunca quise comprar eso. Entonces es una indemnización de daño y perjuicios por mi negligencia, ¿verdad? Que giré y no me di cuenta y rompí. Pero entonces cuando yo estoy en una negociación para la compra, yo tengo un deber de custodia con respecto a esa cosa. Ahora, la generalidad, los casos que más se dan de ruptura de la fase precontractual que genera responsabilidad es cuando alguien se retira del contrato, sin dar mucha justificación. Por ejemplo, el señor Rubén Soki me va a vender su casa y estamos ahí negociando y la pucha y cómo le voy a pagar y la AFD que me va a prestar plata y estamos negociando, el día que teníamos que irnos a firmar la escritura, no me atiende el teléfono. Y después yo me entero que a la misma hora que se iba a ir conmigo a firmar la escritura, se fue con la señora Neji y le vendió por 10 millones de guaraníes más. Entonces, eso plantea una gran tensión porque acuérdense ustedes de que los contratos, yo puedo contratar con el que a mí se me plazca, yo no tengo ninguna obligación de contratar con una persona determinada. Él podía perfectamente contratar. Ahora, lo que es debatible es si él obró o no de buena fe, ¿verdad? Porque él estaba ya negociando paralelamente con ella. Yo supongo que sí, porque en el mismo día se va y firma con ella. Él, mientras que yo le daba la oferta, mientras que yo negociaba, yo le decía, él estaba hablando también con ella. O sea, puede él retirarse nomás así, no atender más teléfono y destruir todo lo que nosotros ya habíamos construido y que se iba a plasmar finalmente solamente en ese acuerdo, ¿verdad? Entonces, genera una tensión porque la ruptura intempestiva es el mayor causante y el mayor generador de casos de responsabilidad precontractual. Y si ustedes ven los instrumentos internacionales, dicen, las partes no son responsables de que se frustre un contrato. Yo no soy responsable de que se frustre un contrato. Por más que yo haya negociado con el señor Soski 6 años de que yo le iba a comprar su edificio de departamento, yo no soy responsable de que se frustra eso porque no llegamos a un acuerdo. Pero sí voy a ser responsable si yo obré de mala fe. Si yo obré de mala fe en las negociaciones, si es que yo le oculté información, si es que yo usé mal la información, si es que yo divulgué información confidencial, yo soy responsable y yo voy a poder, me van a poder meter una demanda de daño y perjuicio. Así que eso básicamente quería darles así un panorama general sobre la responsabilidad precontractual y decirles de que es toda la responsabilidad que se genera justamente en esa fase, en ese tire y afloje previo, ¿verdad? En el caso, acuérdense siempre el tire y afloje previo de una persona que le está cortejando a la otra. Vamos a salir a cenar, no vamos a salir a cenar. Cuando en tal fecha, papá, y va una negociación y va la otra y vuelve y va va al cine una vez, bueno, la negociación previa, el cortejo previo también en el contrato es lo que ustedes tienen que ver. Quieren comprar la casa, bueno, le están planteando 400 millones, bueno, ustedes 380, 370, no te pago 350 y te doy 3 gallos, o te entrego una camioneta, te entrego. Entonces,
es toda la negociación previa que a veces sale bien y a veces sale mal, ¿verdad? Pero la frustración no implica responsabilidad, salvo que haya mala fe. Si hay mala fe, sí implica responsabilidad porque obviamente una de las partes no tenía ninguna intención de negociar y a lo mejor lo que quería era o el know-how del negocio, saber quiénes eran los proveedores, saber cuánto era la rentabilidad. Entonces, es muy importante que cuando ustedes les asesoren a sus clientes, que cuando comienzan las negociaciones pongan esta información que estamos brindando en virtud a la negociación que se está haciendo es de carácter estrictamente confidencial. Entonces con eso se aseguran de que ellos no van a usar todo el know-how y toda la información. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Se entendió más o menos o nada? Se entendió súper. Se entendió. Estaba hablando del amor también, profe. No, lo que yo quería saber es si dentro de esa oferta del precontrato, ¿verdad? Se puede negociar como dando una señal hasta tal fecha, hacer propuestas, ¿verdad? Bueno, un 500.000, ¿verdad? Hasta fecha 20. Si yo consigo una oferta mejor, bueno, te devuelvo los 500.000 o eso queda, si no me das una respuesta, eso ya no te revierto. ¿Podría hacerse de ese modo también, profesor? Sí. Cuando veamos la compraventa, el contrato de compraventa, hay un pacto que se llama el pacto de mejor comprador. En el pacto de mejor comprador, lo que ustedes pueden hacer es, qué sé yo, viene el señor Soji y me dice, mira, yo ofrezco por tu casa $200.000. Y yo le digo, está bien, pero yo quiero firmar un pacto de mejor comprador. Es decir, un pacto que me habilita a mí que si yo encuentro una persona que me pague más, yo pueda venderle a esa persona. Eso se llama el pacto de mejor comprador. Si yo no encuentro en 3 meses esa persona que me pague más, entonces la propiedad es suya, ¿verdad? Entonces, la ley le da millones de variantes a las partes para que operen en el tema de la negociación. Lo que la ley prohíbe y lo que no quiere el código es que se obre de mala fe. O sea, que yo comience negociaciones con el señor Soski ya pensando en cómo quitarle su cliente, en cómo quitarle su lista, en cómo quitarle su balance, en cómo arrancarle sus empleados, en cómo operar con respecto a ese negocio, ¿verdad? Entonces, lo que la ley quiere es, bueno, si vamos a negociar como caballero, vamos a negociar como damas, como caballero, como lo que fuera, ¿verdad? Pero negociando con buena fe, con honestidad y en el sentido de no esconder las cosas, ¿verdad? Porque Como si dijo yo no en voy, derecho, como dijo, perdón, profesor, como dijo en Derecho Romano 1 usted, tiene tanto valor el compromiso verbal como lo escrito. claro, así mismo, así mismo. Muchas veces, y yo reitero, la gente se confunde y dice contrato. No, yo nunca contraté, te dice. Pero en realidad el contratar es el acuerdo de voluntades que ustedes tienen todos los días. Ustedes contratan al despertarse y comprar un litro de leche, al despertarse y pagar pasaje, al despertarse y cargar combustible, al despertarse y tomar un Uber. Todo eso son contratos, ¿verdad? Porque ustedes ahí lo que están haciendo es un acuerdo de voluntades sobre derechos patrimoniales. El hecho de que se plasme eso por escrito es la forma de plasmar nomás, pero no tiene nada que ver con el contenido del contrato. El contrato es netamente un acuerdo en el cual va a regir los derechos patrimoniales de ustedes, ¿verdad? Entonces yo me puedo ir y el día de mañana le digo a la señora Gloria Ramírez, le digo, le alquilo su casa, y ella me dice, bueno, le alquilo a 3 millones, acepto, ya hay contrato, no hace falta un documento escrito para que exista el contrato. Y después vamos a ver nosotros las variantes, las solemnidades que tienen que haber, pero en principio no es necesario. O si yo me voy y compro un lomito en el lomilito, en una lomitería,
por decir de que yo acepto la propuesta de ellos y que me tienen que dar los mitos, ya hay contrato, ya hay vinculación, ya hay sobre derechos patrimoniales. Entonces, es muy claro de que ahí lo que se puede hacer es plasmar por escrito. Y bueno, y lo que es importante es que, que es algo que vamos a ver después, pero hay algunos contratos que sí, si es que no se hacen de una determinada manera, son nulos, ¿verdad? Por ejemplo, el contrato de donación de inmuebles. El contrato de donación de inmuebles es un contrato que si no se hace por escrito, por escritura pública, es nulo, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a mis alumnas mujeres, ¿verdad? Ya que no sé por qué hago siempre, porque también el ejemplo es replicable para los hombres, pero le digo a mis alumnas mujeres que cuando sus novios o quien fuere les quieren regalar, por ejemplo, un departamento o les quieren regalar una casa, que le digan al novio o cuando le quiero o a la persona a la cual le quiere regalar la casa, díganle: ¿me querés regalar la casa? ¿Me querés regalar el departamento? Vamos a la escribanía y vamos a hacer la escritura pública. ¿Por qué? Porque la donación, por más que sea hecha por contrato privado, no va a ser válida. O sea, la donación de inmuebles solamente es válida si se hace por escritura pública. Si ustedes no tienen el contrato privado, están muertos, ¿eh? Entonces, si a ustedes le dicen sus novios: mira, te voy a regalar un departamento, te voy a regalar una casa, te voy a regalar una estancia, bueno, vamos a la escribanía, vamos a firmar la escribanía ya ahora. Y con eso se aseguran, porque la donación de inmuebles solamente se puede hacer por escritura pública. Es uno de los únicos, o sea, de los únicos casos en los cuales la forma en la cual ustedes hacen el contrato constituye el contrato. Si ustedes no hacen así, no va a existir nada. Por más que tengan contrato privado, por más que tengan cartas de amor en la cual decía: el departamento de Punta del Este es tuyo, el departamento de Miami es tuyo, no les va a servir. Van a tener que tener la escritura pública. Por eso una vez una amiga que me dice que todavía no era su marido, pero era su novio en ese entonces, le quería regalar un departamento y tenía el contrato de compra-venta con la desarrolladora, y le dije: que no te importa el contrato de compra-venta con la desarrolladora, vos lo que tenés que tener la escritura pública, porque si no tenés la escritura pública, no tenés. O sea, hasta no tengas la escritura pública, la donación de inmuebles es nula, ¿verdad? O sea, la donación de inmuebles tiene que darse por escritura pública. Gracias por el consejo, profe. Sí o sí. No hicimos separación de bienes, profe. Todo a mi nombre. Bienes inmuebles. Donación de autos no hay problema, pero donación de inmuebles a nombre de ustedes, por escritura pública, díganle: mi amor, vamos a la escribanía, nos van a dar hay un café, vamos a tomar ahí algo, vamos a ver una película, lo que sea en la escribanía, pero tenemos que irnos ahí, tenemos que firmarlo. Bueno, entonces, si nos quedó alguna pregunta, si está todo claro, nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Súper. Gracias, profesor. Saludos. Gracias, profesor. Excelente. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego. Profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.